Canal 22 Web. Perderte la juntada no da. Pillar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! No dejen que la Argentina se convierta en potencia. Arrastrará tras ella a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía de su pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Hay que humillar a la Argentina. La mañana de Juan Domingo. Que algún día podamos estar discutiendo una ley de protección de activos estratégicos, que tendría que tener 2 o 3 principios básicos, ¿no? Uno, la no cesión de soberanía de ningún tipo. Nada que signifique ni por 10 minutos cesión de soberanía. Llama la atención poderosamente lo laxo que somos los argentinos para ceder soberanía. Creo entonces que tendría que estar regulado y establecerse cuál es el listado de los objetivos estratégicos, de valor estratégico de nuestro país, y que no pueden bajo ningún momento cederse a ningún otro ente que no sea el Estado Nacional, que debe tener el control, quizás aceptando inversión extranjera, pero siempre preservando lo que sería la acción de oro, la capacidad de decisión. Creo que garantizar el acceso a la cultura, sobre todo, lo entendería como parte de la importancia que tiene la presencia del Estado en la vida cotidiana de la gente. No solamente en tener la oportunidad de acompañarlos ante una necesidad extrema como alimentos, frío, medicamentos, sino también esto, ¿no? La cultura. El alimento, el pan del alma, ¿no? Algo que por ahí, hasta que no lo conocemos, no nos damos cuenta también que lo necesitamos. Y lo necesitamos para muchas cosas. Nos es sencillo pensar que, por ahí nunca tuve acceso a escuchar a alguien en vivo, ¿no? O los niños, una obra de teatro. Siempre se hizo en las vacaciones también para eso, ¿no? Para generar nuevas oportunidades. Néstor, ¿por qué le vas a pagar al fondo? Si nos cobra tan poco interés, lo podemos llevar en el tiempo y vamos a tener que pedir plata. ¿Sabe qué dijo Néstor? Y eso fue lo que me quedó a mí, por eso yo le estoy diciendo, no, dice, muchachos, no se equivoquen. Estos tipos no quieren plata, vienen por territorio. Y dice, vos sabés lo que me gusta, lo que me interesa, vienen por el sur, dice, por parte del sur. Y vos, señor, ¿pero cómo se van a llevar un pedazo? Vamos a tener que pagar con territorio. Vamos a territorio. No tenga ninguna duda. Los americanos, los yanquis, por qué con portaaviones acá. No sé con qué van a venir, pero si no. La segunda reserva de gas no convencional del mundo, el 20% del litio del planeta, inmensas reservas de cobre, oro y plata en abundancia, yacimientos de uranio para una verdadera revolución nuclear, la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo, el tercer acuífero más grande de la Tierra, la vía navegable más importante del continente, 170 millones de hectáreas de la tierra más fértil jamás conocida, primer exportador de harina y aceite de soja del planeta, tercer exportador mundial de maíz, miel, frutas, vino, yerba, 50 millones de cabezas de ganado,
la mayor radiación solar global para producir energía, la potencia eólica más relevante del mundo, una de las selvas con mayor reservorio genético de la Tierra, 17.000 cuerpos de hielo registrados, 6,5 millones de kilómetros cuadrados de agua, la plataforma continental más rica del Atlántico Sur, proyección directa a la Antártida, reservorio del 70% del agua dulce mundial, el 8º país más grande del mundo. Por todo esto viene el 6 de agosto. Quieren derogar la ley de tierras y quitar todo límite a la extranjerización de la patria. Aunque cueste la vida, tenemos que frenar esto. Nos vemos en la calle. Estamos acá en la planta de Clarín, donde se imprime el diario. La empresa decidió cerrar la planta, dejando en la calle a muchas familias. Decidió imprimir el diario en un taller con trabajadores precarizados. Hoy nos presentamos a nuestro puesto de trabajo, nos impidieron la entrada. Queremos decir que la empresa está haciendo un fraude laboral para abaratar los costos y tener trabajadores precarizados. La empresa nos ofreció solamente retiro voluntario y si no lo aceptamos estamos despedidos en una semana. Nosotros lo que queremos es preservar la fuente de trabajo de todas las familias y los compañeros que quedaron sin este arreglo y ante la avanzada de la empresa. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Pero le quiero recordar también a la directora del Fondo Monetario Internacional que ese petróleo que fue a ver es del pueblo argentino, nuestro petróleo, es argentino y tendría que usarse para el desarrollo nacional, para la industria nacional, para que lo puedan comprar y lo puedan adquirir y que sea no precio impagable sino precio posible de los costos nacionales. Son cosas básicas. Acá me indican que retomamos el 5 de agosto a las 18 horas. Este es un mensaje para todos los alumnos, alumnas, todos los inscritos en nuestro curso de formación política. Yo quiero agradecerles el esfuerzo que están haciendo. Me encuentro por todos lados con gente que dice que estoy haciendo el curso de formación, tenemos que seguir así. Es muy importante pensar, recapacitar, formarse, prepararse, entender para lo que viene. Muchísimas gracias, mucha fuerza y los esperamos ahí. La mañana de Juan Domingo. La patria no se vende, no se vende, no se vende, no se vende. Demasiadas cosas tenemos, riquezas, tenemos tradición, tenemos la lucha sudamericana, nuestros héroes, los que crearon la bandera, los que atravesaron en una gesta tipo Alejandro Magno la cordillera para conquistar Chile y de ahí ir a Perú y conquistar y sacar a los realistas de nuestras tierras. Bueno, y ahora hay que sacar a estos hijos de su madre de la mano de la caja del tesoro de los argentinos. El tesoro de los argentinos, el primer tesoro de los argentinos son los argentinos. Es el primer tesoro que tenemos que cuidar. Cada argentino, grande, chico, abuelo, nieto, tiene un valor enorme para nosotros. Es nuestro mayor capital. Y el resto, ya digamos al pueblo argentino se lo ha meloneado permanentemente, que los políticos son corruptos, que la chorra tenía no sé cuántas pirámides de oro dentro de la Patagonia, todos versos, digamos, que inventan los que hacen la serie norteamericana, del espacio, de los cabos, todo eso inventan y nos lo aplican para que la gente de buena fe, se coma todo ese tipo de versos como si fueran ciertos. Dice, la gente roba, está presa porque es chorra. Ya está claro, lo sabe todo el mundo, lo sabe todo el universo de la Argentina, el jurídico, que los peronistas no son chorros. Pero con ese estigma tratan de que la gente vote otra cosa, como la única otra cosa que hay a esta altura del partido son estos salvajes de la libertad que no tienen problema en matar niños, matar gente grande, eliminar los remedios para la gente que
que está enferma, para que sufran, para que los caguen a palo a los jubilados. Vos fijate las batallas que tienen en la cabeza estos tipos. Mandan las tropas llenas de artificios y artilugios para que le peguen a los jubilados, a gente que ha trabajado toda su vida, que defiende sus derechos de manera pacífica. Los sacan de la plaza como si la plaza fuera de la policía o de Milei. La plaza es del pueblo. ¿Cómo van a sacar a la gente de la plaza porque a ellos se les ocurre? Bueno, eso es agresión, es violencia, es tirar a la basura todos los derechos humanos, y ahora también quieren tirar a la basura los derechos de los argentinos a su propio territorio, a sus propias riquezas, que son las que nos van a permitir, con una administración seria, sólida, de compañeros que están comprometidos con la realidad y con la patria, resurgir. Pero ellos no quieren que Argentina resurja, quieren que fracasemos si se la llevan ellos. Es todo tan sencillo, tan hijo de puta, tan organizado, que asombra que la gente no se dé cuenta, mucha gente, la mayoría de la gente se da cuenta, pero no saben qué hacer. Bueno, estamos en el aire, esto es La Mañana de Juan Domingo, vamos a defender las ideas, el sacrificio, la historia, todo lo que el general Juan Domingo Perón le ha dado al pueblo, lo que Evita le ha dado a las familias, a las mujeres en todo el país, a los niños, a la salud, en fin, una larga experiencia de bien, del bien, no del mal, del bien, respetando la doctrina social de la Iglesia, que es lo que inspiró al peronismo, y después de haber pasado Perón por la Segunda Guerra Mundial, viendo qué es lo que pasaba con la gente, cuántos muertos, cómo se sufría, etcétera, etcétera, y dijo, no, vamos a hacer un espacio de paz en el mundo y de crecimiento de la población, de la riqueza, del bienestar. Esto que a estos locos que están en el gobierno les parece mal, que se trabaje por el bienestar de la gente, para que tengan vivienda, para que tengan educación, para que tengan la posibilidad de conocer otras cosas, de progresar. Un peronismo que ha desarrollado la energía nuclear. ¿Cuántos países manejan la energía nuclear? Y en Argentina no hubo ningún Chernobyl, o sea que además los argentinos son capaces de manejar esos temas. ¿Se acuerdan que hace poco se lanzó un satélite al espacio para estudiar la otra cara de la Luna? Bueno, eso también lo hizo Argentina, los proyectos del ingeniero Pesado, los proyectos de Julio De Vido. Bueno, está preso en su casa, pero está preso Julio De Vido. ¿Por qué? Porque invirtió dinero en la conquista del espacio, en el desarrollo nuclear, en la inteligencia artificial, en todo lo que hay que hacer para que la gente tenga más poder. La gente, los ciudadanos, los futuros ciudadanos, los jubilados ciudadanos, que tengan más poder, que puedan progresar, que puedan ver florecer a su país y tener las comodidades que toda la gente necesita y merece. Esa es la revolución de Perón, la revolución del Papa, la revolución de la paz, la revolución de la humanidad, la revolución de Jesús, la revolución del amor. Eso es lo que nosotros apoyamos y no permitimos otra cosa. El dolor ya lo ocuparán otros. Nosotros nos dedicamos al amor. No es un amor idílico, es un amor de verdad, un amor práctico, un amor jugado. Nosotros queremos que Argentina crezca, que se realice, que la gente tenga lo que tiene que tener, que florezca, que las siguientes generaciones florezcan, sean como son. Ayer o el miércoles mostramos a ustedes, los estudiantes, que ganaron un premio internacional por desarrollar un cohete al espacio.
fue la mayor puntuación de los estudiantes argentinos, jóvenes, jovencitos, pibes. Eso es Argentina, ese es el futuro de la Argentina, ese es el poder de la Argentina. Además de todo lo que tiene, ¿no? Además del oro, además del petróleo, además que se lo quieren llevar. Nosotros adherimos fehacientemente a la defensa de los bienes de Argentina. Estamos en contra de esta ley que quieren instalar en esta semana o la semana que viene. Estamos en contra de que se apropien de los bienes de la Argentina. Nosotros que somos giles, la gente que es boluda, tenemos una riqueza, tenemos un tesoro, tenemos algo que es naturalmente del pueblo. Si no, ¿de quién va a ser? Del pueblo tiene que ser. Y se lo quieren robar, se lo quieren dar a otras empresas para que generen una riqueza que nosotros no la vamos a ver, que los tipos se la van a llevar a su país o a donde sea. Y encima casi no clasificamos en Boca ayer, como si fuera poco. Bienvenido José Luis Poncico, Horacio del Prado, Ricardo Plaza ahora, este equipo hermoso que se levanta temprano para estar con ustedes. Martín, si me permitís, cuando hacés el análisis que es brillante, los chicos que nacen ahora, los niños y las niñas, nacen ya con una deuda, porque los préstamos desde el 2016, con Caputo, con Macri, y luego Caputo con Milei, 5 préstamos, los chicos que nacen ahora nacen con una deuda de 2.500 millones, $2.500. O sea que el pibe que nace ahora está endeudado en la nursería, ya arranca con $2.000 en contra. Es extraordinario. Entonces, se llevaron el oro afuera. La deuda externa son 5 préstamos de este periodo de Caputo, más los 54.000 millones del periodo con Macri. Es increíble cómo la entrega, ¿no? Dentro de unos años lo viene a buscar al pibe y le dice, usted está detenido. ¿Por qué? Dice, debe $5 millones. ¿Yo qué hice? Tengo 5 años, hermano. Vaya en cana, maestro. No se puede creer. Con respecto a la ley, Martín, 2 cosas. Una, no contempla la ley de tierras, ¿no? Que además se llama ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Un título absurdo que no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo, ¿no? Bueno, no incluye para nada la cuestión de la gente, que es la que planteas vos. O sea, si hay un campesino o un granjero, no les importa absolutamente nada, se llevan la tierra. O sea, esto es sin gente, sin gente. Si el río se contamina, no les importa un pepino. Si el salar se pudre, no les importa nada. No les importa nada. Lo que quieren es la tierra. ¿Y qué quieren de la tierra? El agua para sus grandes empresas tecnológicas, que consumen muchísima agua y muchísima energía. Muchísima agua, atento a esto. Agua para las máquinas, para las máquinas que tienen las grandes explotadoras de Internet. La última que quería agregar es, no les importa el medio ambiente. O sea, si se terminó el agua dulce, se terminó el agua dulce. Es salvaje. Bueno, nosotros apoyamos profundamente la marcha del día 6 de agosto. Organizaciones sociales, sindicales, ambientales y políticas convocan, y nosotros también, a una masiva movilización al Congreso de la Nación para este jueves 6. La marcha bajo el lema Argentina no está a la venta es en rechazo al proyecto de ley impulsado por el gobierno que busca eliminar los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeras. Rechazo total a la flexibilización y eliminación de topes para la adquisición de territorio nacional por capitales extranjeros. Eso es nuestro, no se lo tenemos por qué dar a nadie por unos mangos que se lo van a llevar en otra ventanilla. Advertencia sobre el riesgo en el control de bienes estratégicos
como agua, bosques, como decía Ricardo Plazaola, acuíferos y biodiversidad. Intimamos el rechazo legislativo porque el oficialismo intentará conseguir los votos necesarios para su aprobación en el Senado. Señores que participan, centrales obreras y sindicatos, adhesión confirmada de la CGT, de ambas CTA y de la UTEP. Agrupaciones sociales y políticas, organizaciones territoriales, partidos de izquierda, partidos peronistas, bloque de la oposición, movimientos ambientalistas y culturales, referentes del ámbito ambiental, eclesiástico y figuras públicas. Muy bien, la fecha va a ser un día clave porque el gobierno nacional presiona y ofrece dádivas, como ha hecho hasta ahora, a los senadores, con el propósito de que otorguen media sanción al proyecto oficial que habilita sin ninguna restricción la compra de tierras a corporaciones e individuos extranjeros. Vamos a tener múltiples lenguajes, pasando la cuadra tal vamos a tener que hablar en inglés, pasando la otra vamos a tener que hablar en francés, pasando... en chino. Vamos a tener que hablar en chino o lo que sea. La fecha va a ser un día clave. Yo creo que va a ser muy importante la movilización, pero no nos privemos de estar en ella. Al contrario, digámosle a los compañeros, a los amigos, después nos vamos a comer una pizza, pero queremos estar todos ahí. Los británicos ya usurparon nuestras Islas Malvinas, saquean nuestros recursos pesqueros y la pesca, es impresionante cómo chorean la pesca argentina. Y próximamente, ahí lo tenemos a César Lerena, que siempre nos da toda la información de la cantidad de riqueza que se va por izquierda en el mar argentino. La ubicación estratégica para el control transoceánico y la Antártida. Están queriendo servirle en bandeja a Estados Unidos el control de la Antártida, que es donde está el mayor reservorio de agua del planeta, agua para beber, del planeta. Quieren quedarse con eso también. Martín, para la marcha del 6 se puede sumar bandera futbolera, porque ayer, más allá de que Boca zafó y sigue adelante, pasó a octavos de la Sudamericana en Chile, ayer el acontecimiento impresionante en el mundo del fútbol es cómo la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, más los asiáticos, más los de la CONCACAF, se le pararon de manos a Trump y a Infantino con el proyecto de privatizar la Copa del Mundo de la FIFA. Y el eslogan, ¿sabes cuál es? El fútbol no se vende. Parece mentira. El fútbol no se vende, Argentina no se vende. La tierra no se vende. A la pelota no se mancha también. Está nuestro amigo Nico Descalzo, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. Dicen que somos los viejitos vivos, pero nosotros tenemos integrantes como Nico Descalzo, que es bien joven como se ve, pero es un dirigente muy bien formado. Bienvenido. ¿Cómo andamos? Bueno, Martín, equipo, muchas gracias por el espacio y bueno, por compartir esta mañana. Buen día para todos los que están del otro lado. Sí, te escucho perfecto. Muy bien, sí. No, sé que estás luchando para el 6, que estemos todos juntos, que toda la juventud acompañe. Contanos un poco. Exacto. Sí, sumo al planteo que están haciendo recién en la mesa, que la Argentina tiene uno de los reservorios más importantes de agua dulce, si no es el más importante, y yo es algo que lo escuché, me acuerdo cuando tenía 8, 9, 10 años y estaba en primaria, y al día de hoy seguimos debatiendo lo mismo, como si las cosas, ¿no? y las autoridades de países con intereses muy poco soberanos para América Latina no intervinieran. Yo lo que vengo escuchando hace tiempo es tengamos cuidado con el Atlántico, tengamos cuidado con el agua dulce, las Malvinas, y creo que muchas veces falta una defensa en materia regional, que es algo que cuesta
que podamos llevar adelante, sobre todo los países del Cono Sur, independientemente de algunos gobiernos, se ha hecho en algunos tiempos de nuestra historia políticas de Estado en materia regional, ¿no? Del 2013 en adelante se ha logrado mantener una continuidad y cada tanto veo que, por ejemplo, en el Mercosur y en algunos ámbitos regionales se plantean estos temas de una defensa concreta de ciertos intereses. Pasa que en épocas como estas, donde te ganan los Milei, los Bolsonaro, en Perú y en Keiko y en Bolivia Paz y otros presidentes y otros dirigentes, cuesta mucho, pero yo creo que si nosotros vemos que esta defensa es solo de Argentina, es un error. Hay una política lineal que se va construyendo desde los Estados Unidos, que es un calco y va sucediendo en cada país lo mismo. Entonces, me parece que tenemos dos tareas. Una, que esta defensa sea regional, y en segundo lugar, miren lo que pasó con el Mundial, ¿no? Se pudo hacer una defensa de Malvinas a partir del despliegue de una bandera por los jugadores, y eso ocasionó un revuelo de que todos queramos tener nuestra camiseta con Malvinas, las banderas con Malvinas. Me parece que tenemos la responsabilidad como militantes políticos, dirigentes, compañeros y compañeras que estamos en el campo nacional, de transmitir un mensaje muy desde el llano, muy concreto, muy claro. La defensa de la soberanía no es cosa de algunos exquisitos en política internacional, es la defensa de todo el pueblo argentino, y creo que eso también tiene que hacer nuestra dirigencia, no acomplejizar a veces los temas, sino hablarlos bien desde el llano para que en esa defensa de la soberanía se pueda sumar todo nuestro pueblo. Yo quiero decirles que Nico Descalzo es un dirigente político, un comunicador, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. Escribió un libro, El Camino al Encuentro, donde profundiza los temas de la justicia social, el diálogo intergeneracional, la importancia de reconstruir el vínculo entre jóvenes y adultos y de tejer acuerdos básicos que trasciendan las identidades políticas, el desendeudamiento, la obra pública, educación, salud. Así que no solamente joven, sino que es un gran dirigente al cual yo particularmente admiro y sigo de cerca porque me parece una persona muy valiosa para el conjunto del país. Bueno, gracias Martín por esa descripción y el cariño y el afecto. Me acuerdo que nos conocemos ya hace muchos años y la verdad que siempre o nos cruzamos en marchas o en actividades o en la calle y la verdad que lo lindo de la militancia y de la lealtad a nuestras ideas y a nuestros compañeros es que siempre estamos en el mismo lugar y también mismo cuando nos ponemos a discutir en otras oportunidades, en otros programas sobre la situación del movimiento nacional y del peronismo, lo que veo es que nunca estuvo tan claro como ahora la necesidad de que volvamos a ciertas bases. Para mí son dos cosas. Por un lado, volver a ciertas bases que tienen que ver con el método del peronismo, el método de construir política territorial, la manera en la que nosotros construimos la cercanía con nuestra gente, que siempre fue no teniendo agendas muy distintas a la de nuestro pueblo. El general Perón fue lo que fue y arrancó como arrancó porque entendió las demandas de nuestra sociedad y entendió una época y entendió un tiempo y la supo representar. Yo creo que si nosotros no estamos a la altura y no tenemos la capacidad de representar las demandas de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, va a ser mucho más difícil volver. ¿Y por qué digo lo del volver? Siempre el peronismo tiene que ganar las elecciones. Ahora, también nunca estuvo tan claro la necesidad de ganar el 2027. ¿Por qué? Porque la soberanía de la que estábamos hablando recién ya no quedará ni siquiera la palabra para que la mencionemos. Si nuestros dirigentes y nuestras dirigentas no entienden el complejo momento que vive nuestro pueblo y en lugar de estar representando muchas veces discusiones de núcleos o de círculos muy pequeños de nuestra dirigencia política, se ponen a caminar los barrios, se ponen a caminar las calles, a poner un poco más la oreja de lo que hablan, va a ser complejo que otra vez entonemos con las demandas de nuestra gente. Milei
ya sabemos lo que es. Ahora, su gente, además de él, porque no creo que sea él, su gente y los grandes poderes que lo rodean, entendieron una época. Había una fractura entre la representación de la política y la gente. Si nosotros no comprendemos que ese diagnóstico por el cual la gente lo votó a Milei al día de hoy continúa, porque estamos empezando a recorrer algunas provincias, estuvimos en Córdoba, en San Juan, en La Rioja, y más allá que en La Rioja gobernamos, en Córdoba hay otra fuerza y en San Juan hay otra fuerza, en el interior del país siguen muy convencidos grandes cantidades de compatriotas y también de barrios populares, porque esto de adjudicarnos la representación de los sectores más humildes y más postergados como si viniera por añadidura no es así. Y digo, ojo, que Milei puede estar llevando todas las políticas desastrosas, perjudiciales en términos individuales y colectivos, en términos soberanos de nuestra patria, pero hay gente que sigue convencida, porque desde la vereda de enfrente no tenemos una alternativa, solo somos una mera oposición. Entonces es mucho lo que tenemos que trabajar y caminar y escuchar y tener agendas que representen los intereses de nuestros compatriotas, que estar discutiendo en microclimas que solo son más en torno a los climas dirigenciales. ¿Alguna? Sí, Nicolás. Gracias, Martín. Soy Horacio. Dijo Martín García recién que en tu libro abordás la cuestión intergeneracional. Me gustaría escucharte una palabra sobre eso. ¿Cómo estamos en ese tema? Me parece que, bueno, no cada uno vivió la cuestión intergeneracional dependiendo de sus círculos. En mi caso, yo tuve siempre un gran vínculo con las personas mayores, con mis abuelos y con compañeros y compañeras de militancia en unidades básicas, en esa heterogeneidad donde hay pibes, hay viejos, hay de mediana edad. Y siempre noté que teníamos un faltante desde nuestro movimiento político, pero también como sociedad en esta última época, donde, te digo más, yo muchas veces me decían, no, vos tenés, cuando tenía 15, 16 años, vos sos un militante estudiantil o vos sos un representante solamente de la juventud. Y yo digo, ¿por qué esa idea de encasillar a los compañeros y a las compañeras en base a las cuestiones etarias y no sobre las cuestiones de pensamiento? Es como que yo dijera al día de hoy que las personas mayores, los jubilados y pensionados que van todos los miércoles al Congreso solo tienen que estar discutiendo de cuestiones vinculadas al PAMI o cuestiones vinculadas a la edad. Y me parece que eso es achicar y achicar justamente a compañeros y compañeras que pueden estar debatiendo de todo, porque los que primero levantaron la voz y se alzaron en el Congreso fueron las personas mayores para hablar y discutir de todos los temas, no solo de un tema sectorial, sino de absolutamente la realidad de nuestro país. Entonces, como movimiento político hay que empezar a dejar de sectorizar a los compañeros, porque encima hay un problema mayor. Y es que cuando empezamos a hacer a los dirigentes de la juventud, a los dirigentes de las personas mayores, a los dirigentes de la cultura, a los dirigentes de género, a los dirigentes de la rama sindical, empezamos a fraccionar la representación política. Y lo que tenemos que volver a hacer es empezar a unificar la representación, ¿no? A que haya personas que tengan la capacidad de representar a las personas mayores y a las personas jóvenes. Y en un sentido mucho más humano y mucho más sensible, yo creo que Francisco hizo una gran tarea para que acercáramos un poco las puntas generacionales y a no estar tan fragmentados, ya no desde lo político, sino desde lo social. Tener una sociedad que solo habla de pibes quienes son pibes, que solo habla de personas mayores las personas que son mayores. Eso genera cierta descomposición que nunca me gustó. Entonces lo que proponemos en el libro En Camino al Encuentro es abocarnos más a esa tarea de unir, a tratar de representar, a ser un poco más comprensibles de la situación de nuestras personas mayores y que sobre todo en tiempos como este, con estos gobiernos, la sufren muchísimo. Martín. Sí, Poncico. Una pregunta para el compañero Nico. Descalzo es un apellido muy peronista y vendría a ser la tradición ahí en el cono urbano, ¿no? Tenés que ver con todo eso, me imagino.
Imaginás, ahí es verdad lo de la tradición política, pero no hay lazo sanguíneo real, solo compartimos apellido con Alberto, con Pablo Descalzo. Sí tuve familia en San Vicente, tuve un tío lejano que fue intendente de San Vicente, de Los Pagos, donde hoy en día descansa el general, pero no concretamente en cuanto a Ituzaingó. Tengo gran vínculo con los compañeros, pero solo compartimos apellido. Nicolás, una pregunta mía. Con el tema vos mencionaste recién el tema Malvinas y el fútbol, se me ocurre el tema comunicacional, es importante y llegarle a los chicos todo lo posible. Leí una encuesta hoy mismo, venía para acá, dice que los jóvenes con alguna carencia en el conurbano están reteniendo su voto, y el 11% de los que no votan a Milei nuevamente votarían en blanco. Ese es un problema, el voto en blanco de los chicos que no votan a Milei. Por otra parte, como consigna o como tópicos para armar consignas para chicos, se me ocurre que las Malvinas son argentinas, la Argentina también es argentina. Eso hay que recordárselo a nuestros chicos, y que si salimos con una bandera salgamos con las dos. ¿Te parece? Totalmente. Coincido, y sobre todo ayer debatía también en un programa, en un stream, de qué pasa con la juventud, y lo que muchas veces notaba es que, me acuerdo en mi secundaria, había ciertos dirigentes y dirigentas que le hablaban a la juventud como si tuvieran alguna dificultad comprensiva, ¿no? O, por ejemplo, de entendimiento, y entonces, por un lado le hablaban a la sociedad toda sobre la economía, sobre la vivienda, sobre la seguridad, sobre el transporte, ¿no? Como los grandes temas. Y cuando llegaba la hora de hablarle a la juventud, le hablaban con un lenguaje distinto sobre temas mucho más menores. Entonces lo que me pregunto es, hoy en día, las personas de 18 años, las personas de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 y 80, atraviesan todas un mismo tema, que es la situación económica, es la autonomía, es la independencia, es la posibilidad de no estar dependiendo de otros. Y a la juventud le interesa ver si tiene la posibilidad o no de tener una vivienda de su casa propia, de alquilar. Le interesa saber si va a estar perdiendo 2 horas, 1 hora y media de ida y de vuelta en el transporte, con las pésimas condiciones en términos de cantidad, de frecuencia, de estado del transporte. Le interesa saber si cuando llega a la casa, o cuando sale a trabajar temprano, o cuando vuelve tal vez de alguna actividad a la noche, le van a robar o no le van a robar. Y eso le afecta a los jóvenes, le afecta a las personas de mediana edad y a las personas mayores. Entonces digo, cuando se habla de juventud, hay que hablarle con la misma capacidad y entendimiento que cuando se le habla a cualquier otra persona, porque ya esas líneas que limitaban las edades ya no existen. Entonces, lo que le afecta a uno, le afecta al otro. Entonces, lo que le pido a la dirigencia de mi movimiento político, de nuestro movimiento político, es que en primer lugar, cuando hagan un video, no hagan para el TikTok pareciendo, no sé, hay dirigentes que tienen 50 años y parecen de 20 cuando tienen que grabar un TikTok, porque creen que así le van a llegar a la juventud. A la juventud se le llega respetándola y hablándole con un nivel de entendimiento de un adulto, no de si le estás hablando a un pibe. Y sobre todo para eso, para que los pibes no voten en blanco o se vuelvan a interesar en una propuesta o en un dirigente o en una dirigenta, o que la palabra política no les suene mala palabra, como viene pasando en la última década. Para mí la última década es una década de la frustración y de la desesperanza en materia política para la sociedad que no está politizada, que no está sobreinformada como nosotros. Y después de un fracaso como el del Frente de Todos, que más allá de alguna u otra política en términos individuales buena,
fracasamos como gobierno, y eso hay que decirlo, porque a mí no me gusta esa idea de que cualquier gobierno peronista será mejor que cualquier gobierno de extrema derecha, porque nosotros tenemos la responsabilidad de subir la vara siempre. Vayámosle a decir al general Perón que esa idea nos tiene que conformar como militantes o dirigentes o quienes asumen una función pública. Eso no me parece. Entonces lo que tenemos que hacer es elevar el nivel político, elevar nuestro entendimiento con los sectores de la sociedad y volverla a representar. Y cuando se den esos factores y sucedan, sin ningún lugar a dudas la juventud va a volver a representarnos. Porque ¿por qué se le siguió a Néstor y Cristina en aquellos años gloriosos? Porque representaban las demandas de la sociedad y no tanto las demandas de los dirigentes. Acá es lo mismo, es lo que tenemos que hacer. A modo de anécdota, constato permanentemente que los jugadores de fútbol suelen dedicarle su carrera o agradecerle su carrera a los abuelos. Entonces sería bueno, a sus propios abuelos, sería bueno que algún día los jugadores de fútbol vayan los miércoles a cuidar a sus abuelos, ¿no? Que les permitieron el crecimiento, la carrera, etcétera. Martín, si la juventud está entre Gran Hermano y lo que encarna Nico Descalzo, estamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos bien, ¿no? Nico, sabés que te seguimos, te admiramos, te apoyamos y esta pantalla está a tu disposición siempre. Te lo agradezco mucho a vos, a todo el equipo, bueno, a Silvia, a toda la producción y a la audiencia que está del otro lado, a la cual hay que agradecerle mucho siempre la compañía que les debe hacer. Y bueno, acá un compañero militante de la Ciudad de Buenos Aires, terreno complejo, pero estamos muy dispuestos a generar una alternativa y una propuesta y que caminemos todos esta ciudad para, ofrecerle algo distinto a las 2 últimas décadas, así que en esa tarea estaremos y como siempre participando en nuestro movimiento político para defender nuestra patria. Así que muchas gracias a ustedes. Nico Descalzo, autor del libro Caminos de Encuentro, de los cruces generacionales para la defensa de la Argentina, que está en venta y que nosotros decimos que Argentina no se vende. Muchas gracias, Nico. Muy bien. Qué bárbara nota, ¿eh? Una felicitación a la producción. Yo no lo conocía, a Nico Descalzo. Ahora salgo de acá y voy a buscar el libro. Un hallazgo, verdadero hallazgo. Qué jugadores tenemos, ¿no? Qué grande, Argentina. Qué jugadores. Es muy rico. El potrero de la política es este. Las inferiores, claro. Hagamos un pequeño homenaje a todos los jóvenes que salieron a defender el país y fueron asesinados, torturados, tirados de los aviones para que murieran contra el mar, solos y indefensos. Para tantos jóvenes que soñaron con una Argentina con capacidad de decisión que floreciera para los hijos, para los nietos. La juventud presente, en la mañana de Juan Domingo. Punto aparte. Ustedes vieron qué situación rara en Boca Juniors ayer, que clasificó por penales, digamos. Hemos comprado un arquero de 2 metros. 2 metros 3. Con una presencia extraordinaria. Y se lo vio. No quiero estar en contra del arquero que compramos, porque me parece que es una inversión que viene los defensores de haberlo son enanos. visto y demás, pero los defensores son enanos porque le cabecean todo el tiempo. No, pero fue grave lo de Riestra, porque le cabecean 2 veces desde el área chica, no solamente al arquero, a Montero, que mide 2 metros 3, sino Tilolo 1,92 y Pellegrino 1,93. Y los 2 goles de Riestra fueron del área chica de cabeza. De jugada de 2 cabezazos en el área. Es extraordinario eso. Sí, pero está bien apuntado lo que marca Martín, porque yo sufrí el partido mirando al arquero de Boca. Cada vez que la cámara lo pone en primer plano, tiene una cara de sufrimiento, pero terrible. Dice, es más, en un momento el comentarista de la televisión, que era Barsky, se sorprendió porque le hizo un gesto al arquero suplente, a Bray,
como que estaba por pedir el cambio, como que quería salir. Fue decisivo porque atajó un penal. El partido lo pierde Boca 1-0, había ganado 1-0 acá en la Boca. Va a Chile, es bailado por O'Higgins de Chile, que tenía que haber ganado el partido, pero pierde apenas 1-0, van a penales. Y en los penales, bueno, el chiquito Aranda, que la rompió en los 90 minutos, pateó un penal, la picó, se la dio a las manos del arquero, blandita. ¿no? Es la audacia, ¿no?, de un pibe, ¿no? Porque hay que picar en un campeonato en una clasificación. En una Copa Internacional. No, el pibe bueno, que lleva 10 partidos en primera, la picó como si fuera Paredes. Sí, pero la picó mal. Eso lo mismo que Julián Álvarez cuando tenía esa edad. Julián Álvarez con Gallardo también picó un penal decisivo y se la dio a las manos del arquero. Porque ahí yo hasta pensé, está bien que, lástima que se fue Nicolás Descalzo, porque digo, está bien que voten a los 16 años los muchachos, porque si pateas un penal así, dije, Aranda, me desconcertó. La rompió en el match, tenía que haber hecho 2 goles, que hizo figura el arquero de ellos. Pero bueno, el arquero es uno de los puntos flojos. Me pareció extraordinario Arruabarrena, el entrenador, en la conferencia de prensa. La autocrítica. Se pasó, dijo, jugando así no le vamos a ganar a nadie. Menos mal que zafamos porque habría sido un golpe durísimo, pero bueno, así se analizan las cosas. Agregá que O'Higgins no es ni Universidad de Chile, no es Colo-Colo, no es Universidad Católica, se jugó en Rancagua, o sea, estamos hablando, que es el drama que padece River. Si enfrentan a equipos que son débiles y pierden, y con una inversión de cada mercado de pase, River le sale entre 30 a 40 millones de dólares, y perdés con Aldo Civi, perdés con Barracas y perdés con Gimnasia, también que fue en La Plata, que se puede perder. ¿No te parece que significa algo eso? Bueno, por lo menos te dejo una pregunta, no es diagnóstico. Bueno, ¿no será que el fútbol argentino ya es un fútbol de cuadros chicos? Bueno, hay una cuestión que me gustaría que tanto Ricardo como vos, Horacio, lo analicen también, que es más fácil en el fútbol argentino, está demostrado, cuando ganó el campeonato platense, cuando ganó en su momento Argentino Junior, han ganado los clubes chicos, que es más fácil esperar al grande, al poderoso, hacer el cerrojo, 2 líneas de 4, cerrarle los caminos, y tienen un gran aliado los que hacen ese planteo, que son la mayoría, que es el espacio. O sea, el equipo que tiene el espacio, y si tenés un delantero rápido y un buen lanzador, tienen, atacando mucho menos, porque las proporciones son, en River Barracas, River tuvo la posesión 75%. En el River Aldo Civi había pateado 2 veces al arco y había hecho 3 goles, que es un récord mundial, porque incluso hubo uno de los goles que no fueron dentro del área, de afuera hubo 2 rebotes. O sea, ¿cuál es el sistema? Esperar el error, porque siempre en un bosque de piernas donde es 8 contra 8 hay una pelota mal jugada, hay un rebote, y a partir de ahí viene lo que yo llamo el gran aliado de los débiles, que es el espacio. Vos tenés después 40 metros por 30 para atacar y hacer. Claro, River, por ejemplo, contra Gimnasia, y con esto cierro esta historia. El River contra Gimnasia, me acordé mucho de Bilardo, ya que Martín siempre dice que bueno, hay una vieja amistad con el gran Narigón. Bilardo siempre decía, un córner nuestro mal pateado, ojo que puede ser gol de ellos. Esto me quedó grabado. River tuvo 8 córners, de los cuales 3 terminaron en contragolpe de Gimnasia. Las llegadas antes del gol de Gimnasia, ¿no? Las llegadas más importantes que tuvo Gimnasia eran por errores del River. Se iba adelante en el córner, venía el contragolpe y está ese muchacho que es la gran promesa, el Jeremías Merlo, que juega por la izquierda, un chico de 19 años, que tuvo 2 situaciones. ¿Por qué? Por el córner mal pateado, no tenés un ejecutor, no tenés un cabeceador. Mérito de Gimnasia también, ¿eh? Sí, de Gimnasia. Sí, pero juegan como cuadros chicos. Pero los cuadros chicos se están agrandando todos. Mirá que ayer hubo una eliminación en la Copa Sudamericana de Gremio, creo. Sí, Gremio eliminado por el Bolívar. Sí, donde juega el Patito Rodríguez. Eso es impensable antes. Me parece que hay una equiparación de calidades. Sí, pero ¿por qué se da la equiparación? Porque los grandes se achican. Porque, fíjate Boca anoche, Boca pierde el partido por un error brutal
de Figal, a quien minutos antes ya había lo estaba gritando de todo a Arruabarrena porque hizo un foul absurdo en la puerta del área. Pero ¿por qué juega Figal en la primera de Boca y no Di Lolo, que es el crack de las inferiores? Porque los grandes dos de Boca y los grandes defensores, los pibes, están en Europa. Acá apenas apareció el Changuito Ceballos, nosotros tenemos que pagar el cable, la entrada a la cancha, el abono, hasta que el Changuito Ceballos completa la formación. Cuando probó todas las materias y tiene el diploma, se va. Valentini, Barco, Alan Varela, el X Fernández, todo o un sea, equipo. son 4 o 5 pibes de la misma generación que le daban un fútbol distinto. ¿Y Aranda cuánto va a demorar en irse? Y ya está, claro, ya está desesperado el representante por sacarlo. Bueno, y lo de River, pero además, el vaciamiento de River, la venta de el Diablito Echeverri, antes de Julián Álvarez, en el medio Enzo Fernández, luego Mastrantuono. Entonces, ¿qué pasa? Se van los pibes, que además duran un año, un campeonato, 2 a lo sumo, 2 temporadas. Claro. Ahí a River le ingresaron 80, 90 millones de dólares. Hizo 2 mercados de 60. Yo digo, los que están ahora congelados en un campi, en una especie de campo deportivo que tiene en la avenida Cantina. Exiliados. Yo digo, si Galopo, Salas, Subiabre, Lencina, si se ponen la camiseta del River B y que antes que se vaya Armani a Colombia, Henry Páez, Pesela, Henry Páez, el ecuatoriano, le juegan a los que están, Alá, digamos, a lo que armó Coudet ahora. Le hacen 4 goles. Y no sé si hay 4, pero el partido seguramente están exiliados. River, acordate Horacio, y también Ricardo, Martín también, pero especialmente Horacio, por su corazón. Aquellas purgas, ¿vos te acordás cuando se tuvieron que ir Hermindo Nega, Matosas, Cubilla, Gatti, Amadeo que no renovó, Amadeo quería seguir un año más, se tuvo que ir a Colombia, porque River había perdido un campeonato en bandera verde, el penal de Gallo, estamos en diciembre del 68, y en el 69 llegaron Carballo, Ramiro Pérez, Miniti, Trebuc, o sea, se fue Hermindo Lega, llegó a Peñarol y lo fueron a recibir como si hubiera sido Durio Varela. Y en la final lo agarró. Las de River salieron siempre mal. Lo agarró Chacarita en la final y Chacarita le hizo 4 goles. 4 goles, sí, con señor, un la equipo cancha de Racing. fantástico de jugadores desconocidos. A mí me parece que hay un tema financiero, un financiero universal que está jodiendo al fútbol en general. Hay grandes grupos que manejan grandes dineros, que circulan en todo el universo y que compran clubes, compran jugadores. Entonces, compran jugadores, Chile compra jugadores, Venezuela, Ecuador, todos los grandes países compran los jugadores árabes. Para armar los grandes árabes. equipos. Los árabes, toda Europa, por supuesto. México, entonces, hay un gran dinero que está influyendo. ¿Para qué? Para que nuestros jugadores se vayan. Se van los técnicos, por supuesto, tenemos técnicos argentinos en todo el mundo. Y se van los videos, todo eso transforma culturalmente al fútbol. Se van los jugadores, se van los técnicos, se van los videos. El fútbol se va normalizando, se va equiparando. Fíjense lo que pasó con Egipto, con Cabo Verde, etcétera, en el Mundial, ¿no? Bueno, hace nombres. Cristian Braga tiene la representación de 100 jugadores y 20 técnicos. 100 jugadores y 20 técnicos. Ahora, Martín, por eso es tan importante la posibilidad que se nos abre, aunque sea para un pasito, no para arreglar la cosa, con lo que pasa en la FIFA. Que se haya dicho, el fútbol no se vende, y se haya parado a los grupos inversores de Trump y el yerno de Trump y toda esa mafia de usureros, es un dato extraordinario. Se sumaron los de la CONCACAF, que son los de Estados Unidos también. O sea que es llamativo que la CONCACAF, Caribe, Norteamérica, se pare frente a los yanquis. México, ojo que puede y los asiáticos también, Puede perder Infantino en las próximas elecciones. Escúchame, a 11 días, hoy se cumplen 12 días, a 11 días de la final del Mundial, que fue el mundial más bochornoso de la historia, fue una vergüenza, el mundial peor organizado de todos los tiempos. Apenas 11 días, que fue ayer jueves, salta la UEFA con esta parada de mano. Ahí tenemos, por supuesto, la incógnita de qué va a hacer la Conmebol y qué vamos a hacer nosotros, qué va a hacer la AFA, el Chiqui Tapia.
que está en una situación, le tiran de todos lados, ¿no? Con la ametralladora, con en la puñales, situación de vergüenza veneno. que estás contando, Horacio, nunca se vio. Irán practicaba en Estados Unidos y tenía que ir a dormir la delegación por el tema de la inmigración y de toda la guerra contra Irán y decisiones de Donald Trump. Se tenía que ir a dormir a Tijuana, en la frontera de México. Nunca visto. O sea, una delegación que tenía que participar del Mundial se tenía que ir a dormir a otro país. Y además lo expulsaron del Mundial con 2 goles mal anulados por el VAR. Porque este Mundial también terminó con el mito del VAR. El VAR es una ayuda bárbara si el árbitro maneja el partido y el árbitro es honesto. Pero si lo manejan las casas de las apuestas y lo maneja la geopolítica yanqui, se hace lo que se hizo con Irán, y hay otro más. Acá a Colombia le anularon un gol que nadie se explicó por qué. Perdón, ¿y el jugador de Estados Unidos que le perdonaron la sanción? Bueno, eso le cuesta la cabeza a Infantino. Nunca se vio en la historia desde Atenas en el siglo V que hacían los Juegos Olímpicos. Nunca hubo una bombeada como esta. No se vio 2500 años la primera vez. El pobre Aquiles lo salvaron. Voy a hacer una declaración oficial de este programa. Este programa apoya la decisión de la agrupación Oestergel de declarar patriota del pueblo y de la patria al Chiqui Tapia. Muy bien. Apruebo absolutamente. Bien ahí. Absolutamente. Bombardeado por el diario Clarín desde diciembre del 2025. No solamente. Por el gobierno de Milei. Bombardeado. Vamos a Diego Carbone y las efemérides del día. En la mañana de Juan Domingo, Diego Carbone va a presentar las efemérides de la patria, esas que el pueblo no va a olvidar. Un viernes más y la mañana de Juan Domingo se nos cae del almanaque, porque se nos fue el mes de julio. Pero las efemérides a través de los años nos traen la memoria de tantos hechos que nos han tocado en el corazón, en la mente y en el alma. ¿Y qué pasó un 31 de julio? Pasaron muchas cosas. Por ejemplo, hace muchos años, en 1886, muere un grande de la música clásica, Franz Liszt. Fallece a los 74 años, pianista y compositor húngaro, tuvo una fama similar a la de una estrella de rock de la actualidad en la Europa a mediados del siglo XIX. Era un virtuoso intérprete y fue uno de los músicos clave del romanticismo, y después de una agitada vida romántica y la muerte de sus 2 hijos, se hizo monje franciscano. Su hija Cosima se casó con otro grande, Richard Wagner. Liszt dejó obras como 2 conciertos para piano, las 19 rapsodias húngaras, orquestó solo 6, los poemas sinfónicos, la sonata en si menor y el Sico para piano. Años de peregrinaje. Un grande de la música, Franz Liszt, en el día de su muerte. Y sigamos, porque en 1919, un día como hoy, nacía Primo Levi en Turín, se recibió de químico, pasó 10 meses en el campo de concentración en Monowitz, centro del complejo de Auschwitz, y lo deportaron en un grupo de 650 personas, de las que sobrevivieron solo 20, y después de la guerra escribió libros que dieron cuenta de la experiencia en el campo de concentración y que forman parte de la bibliografía indispensable sobre el Holocausto narrado por un sobreviviente. Si esto es un hombre, la tregua
y Los hundidos y los salvados. El 11 de abril de 1987 cayó por el hueco de las escaleras desde el tercer piso del edificio en el que vivía, en lo que se cree puede haber sido un suicidio o tal vez un atentado. Una vida difícil y una muerte muy trágica. Y vamos a avanzar en el tiempo, y en 1944 un hombre que fue pionero de la aviación en la Argentina, no siendo argentino, desaparece en 1944, un día como hoy, Saint-Exupéry. El escritor y aviador francés desaparece con su nave cuando volaba cerca de Marsella en misión de reconocimiento en la Segunda Guerra Mundial. Tenía 44 años y el avión que piloteaba recién se halló en el 2000. Se presume que su cuerpo podría ser el de un hombre sin identificar, hallado en agosto del 44 y que fue enterrado en Carqueirán. Se baraja la posibilidad de que un caza alemán abatiera el avión de Saint-Exupéry. Un año antes de su desaparición había publicado su libro más conocido, El Principito. ¿Quién no lo leyó? Exupéry fue autor también del Aviador, Correo del Sur, Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres y Piloto de Guerra. En la Argentina fue el fundador del Correo Aéreo de la Argentina y también aquí escribió uno de sus libros, Correo del Sur, que contaba sus aventuras transportando correspondencia en territorio argentino. Saint-Exupéry, nuestro homenaje en este día. Y veamos qué pasó con un hombre que desarrolló la industria siderúrgica en la Argentina. Moría un día como hoy Manuel Sabio. Militar de carrera, se le debe la creación de fabricaciones militares en 1941 y desde ese año hasta su sorpresiva muerte a los 56 años estuvo al frente de la empresa dependiente del Ministerio de Defensa y también fue el impulsor de SOMISA, y en su recuerdo la fecha se conmemora como Día de la Siderurgia Nacional, algo que el gobierno actual quiere tapar con tierra y que no exista más la siderurgia ni toda la obra que creó este prócer de argentino Manuel Sabio, porque hay que dárselo a los extranjeros. Cosas que suceden en un país como el nuestro. Y en 1956, en Rosario, provincia de Santa Fe, nace Adriana Bonicio. Adrián nació en Rosario, cantautor y guitarrista, es uno de los exponentes de la trova rosarina que despuntó en los años 80 con figuras como Juan Carlos Baglietto, Jorge Fardemole y Silvina Garré, y ha editado 8 discos solistas y uno con el grupo de rosarinos formado por Van der Moel, Rubén Golding y Lalo de los Santos en 1997. Querido amigo, muy feliz cumpleaños. Y en 1965 nace pero en el Reino Unido, este no es nuestro, Jack Rowling.
el yate Reino Unido, en yate, no en un yate, en la zona de yate, en el Reino Unido, nace Joanne Rowling, divorciada de su esposo portugués y con poco dinero, escribió una novela sobre un joven aprendiz de hechicero. Mis nietos me hicieron comprarle todos los libros de la colección. Harry Potter y la piedra filosofal. Se publicó en el 97, firmado con la inicial de su nombre, y pese a no tener un segundo nombre, es agregado de una K y dio inicio a una saga de 7 novelas que tuvo un éxito global pocas veces vista. La serie de Harry Potter llegó al cine y convirtió a Rowling en una celebridad. Le convencieron en 2003 de recibir el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En 2012 publicó su primera novela para adultos, Una vacante imprevista, a la que siguieron las novelas policiales protagonizadas por Cormoran Strike, que ha firmado bajo el seudónimo de Robert Galbraith. En los últimos años quedó envuelta en la polémica por sus declaraciones contra las personas trans. Pero de todas sus novelas, que son todas muy buenas, la única que la hizo millonaria, conocida en todo el mundo, pero sin saber que es de ella porque firma con seudónimo, es Harry Potter y todos los títulos de toda la saga que se convirtieron en películas. Hasta aquí las efemérides de hoy. Martín, la pantalla toda tuya. Las efemérides de la patria, esas que el pueblo no va a olvidar. Diego Carbone. Diego Carbone atendía a todos los famosos que traía Canal 13 de los cubanos, de Guarmestre. Y fue el que puso en el aire el Canal 13 de Buenos Aires. Me acuerdo un día que vino Bing Crosby con su nueva mujer, que era una yoqueta. Y como Diego es burrero de alma, dice, bueno, voy a tratar de hacer algo para contener a Crosby. Y le consiguió 2 carreras, una en Palermo y otra en San Isidro, o en La Plata y en Palermo, a la yoqueta, que quedó encantada y por supuesto las corrió. Personaje Carbone memorable, admirable, lo queremos mucho. Salta las generaciones, Carbone. Bueno, presentamos a un grande. Cuando se discutió el origen de todos las personalidades de la historia y qué sé yo, hubo alguien que dijo que el origen de Perón, el origen de, creo que San Martín, tenía sangre indígena, y bueno, muchos historiadores clásicos se negaban a admitirlo, y Chumbita levantó la bandera de la verdad y fue nuestro héroe en esa tarea pública, ¿no? Bienvenido, Hugo Chumbita, a la mañana de Juan Domingo. Gracias, Martín. Justamente está recordando aquellos años del 2000, donde se había planteado toda una polémica en torno a esta cuestión, tomando como eje el caso de San Martín y también el de Perón. Ahora, esta última semana aparece justamente esta cuestión del racismo y de la mezcla, digamos, de etnias en la historia de la sociedad argentina, que nos motivó una serie de reflexiones y de discusiones con gente que de pronto, inesperadamente, acusaba a los argentinos de ser un país racista.
Entonces se me ocurrió que esto coincide con un libro que estamos presentando en estos días, ¿no es cierto? El Hijos del País, segunda edición, donde en uno de los capítulos trato precisamente esta cuestión de cómo evoluciona la sociedad argentina y la mezcla de razas y de etnias, que significa siempre un problema desde los orígenes, ¿no?, de los tiempos coloniales. Entonces, me gustaría que me acompañaran a repasar un poquito algunas citas claves de este tema, de esta historia, donde el origen de la Argentina está estrechamente relacionado con dos países que perdimos del viejo virreinato del Río de la Plata, Paraguay y el Alto Perú, hoy Bolivia, donde justamente existía una importante masa de población autóctona, de origen indígena. Ese proceso del paso a través de la Revolución de la Independencia, del virreinato a las Provincias Unidas del Río de la Plata, marca entonces una especie de reducción de aquel espacio y de aquella sociedad donde se pierden, digamos, para las Provincias Unidas los territorios más densamente poblados por los descendientes de los pobladores originarios de América, los indios, los llamados indios, ¿no es cierto? Que es otro error, porque en realidad, ¿no es cierto?, los indios son los de la India, los nuestros tendrían que llamarse de otra manera, pero acostumbramos a llamarles indios. Bien, esta sociedad, ya en el momento de la Revolución de Mayo, la década revolucionaria, se plantea el tema de la liberación de las castas. Fíjense ustedes cómo las castas, que hoy es un término que se aplica con sentidos bastante equívocos a veces, en realidad era un régimen similar al de las castas orientales, donde estaban separados por la diversidad de derechos los blancos europeos, los blancos americanos o españoles americanos, como se llamaba, los mestizos, los negros o zambos y los indios. Cada sector con un diferente estatuto, que por cierto era muy riguroso e incluía medidas de represión contra las castas, digamos, inferiores, las llamadas castas. Lo de castas tiene cierto sentido porque, en cierto modo, eran ya una marca de nacimiento que no se podía borrar. Uno puede escaparse de la clase social, pero no de la casta, ¿no?, en el sentido tradicional de este concepto en la India. Y la casta dependía de ese color de la piel, donde cuanto más blanco, mejor estatuto tenía en la sociedad colonial, y cuanto más oscuro, estaba sometido, ¿no es cierto?, incluso a una privación total de derechos y de autonomía. Muy bien, ¿qué reflexión merecen estas cuestiones? Bueno, nos vamos a saltear muchas cosas en este repaso, pero hay que decir que los ejércitos libertadores, con San Martín en primer lugar, contribuyeron a la liberación de gran parte de los negros esclavos que adquirían su libertad a través del servicio militar en los ejércitos. Pero la esclavitud se suprime muy parcialmente, yo diría mezquinamente, en 1813, en la asamblea del año 13, donde se decreta la libertad de vientres. Pero resulta que la libertad de vientres después se matiza, se, digamos, neutraliza en gran medida, porque se dice que los niñitos afro menores de 18 años van a quedar siempre bajo la tutela del patrón de sus padres esclavos.
Y cuando los brasileños empiezan a reclamar, también se toman medidas contra la entrada de esclavos desde Brasil, que de acuerdo a la declaración de 1813 quedaban libres por el solo hecho de pisar el territorio argentino. Bueno, tengamos en cuenta esto porque la esclavitud en realidad no desaparece de nuestro país hasta 1860, porque la Constitución del 53 declara abolida completamente la esclavitud, pero todavía la Constitución Unitaria de Buenos Aires de 1854 mantenía la esclavitud. Hasta que en el año 60, bueno, se reintegra la provincia de Buenos Aires a la Confederación y se queda abolido definitivamente este sistema. Resulta grotesco que desde Estados Unidos, ¿no es cierto?, hayan aparecido algunos tipos que acusan de racistas a los argentinos, cuando ellos tuvieron que librar una guerra civil tremenda, ¿no?, para lograr la abolición, y todavía ese proceso, ¿no es cierto?, fue muy conflictivo y duró prácticamente hasta la época de la Ley de Derechos Civiles, ¿no? Hubo en Estados Unidos hubo un tema económico también que influyó, ¿no? Ellos necesitaban mano esclava trabajadora y por eso demoraron. El problema de todo el sur era que la explotación agraria estaba basada en la mano de obra esclava y eso constituía una parte muy importante de la población y de la riqueza de los Estados Unidos. Pero bueno, se impuso finalmente otro proyecto desde los estados del norte, ¿no?, de Estados Unidos. Pero volviendo al caso nuestro, ¿no?, pensemos un momento en la generación del 37, donde esta cuestión aparece con mucha fuerza. Digamos ante todo que Alberdi y sus compañeros de generación, de la llamada generación del 37, tuvieron inicialmente una posición que podríamos llamar progresista, nacionalista incluso. Hay un escrito de Alberdi donde Alberdi defiende a Rosas, cosa que los historiadores de la academia suelen pasarse por alto, ¿no? Pero me gustaría recordar cómo Alberdi habla del gobierno de Rosas como el gobierno que ha hecho valer los derechos de la plebe. Y la plebe y su emancipación significan la lucha por la emancipación del género humano. Todo esto lo dice el joven Alberdi cuando todavía ellos estaban, digamos, simpatizando o contemporizando con el rosismo. Lo que pasa es que después se pelean con Rosas, se ponen del lado de los franceses y el bloqueo a Buenos Aires, y allí empiezan a combatirlo y a incluso renegar de sus principios genuinamente democráticos del comienzo. Alberdi va a terminar proponiendo la sustitución de la población nativa que no sirve, según él, para fundar una sociedad a la europea, como pretende, ¿no es cierto?, el horizonte de estos intelectuales que se han ido, bueno, pasando, digamos, del romanticismo europeo a una posición reaccionaria que va a fundar la ideología de la oligarquía argentina en las décadas siguientes. Bueno, dice Alberdi en una de sus frases más terribles: haced pasar al roto, al gaucho, al cholo, unidad fundamental de nuestras masas populares, está hablando de toda Sudamérica, hacedlo pasar por todas las transformaciones del sistema, del sistema de instrucción, y dice, en 100 años no haréis de ellos
que iguale a un obrero inglés. Fíjense. Extraordinario. Qué cipallismo, para decirlo con un término jaurechiano, ¿no? Bueno, si hacemos bien la cuenta, antes de que pasaran los 100 años, los obreros criollos, en la época de Perón, demostraron que eran tan capaces como los europeos. Agregue, maestro, cabecitas negras. Los famosos cabecitas negras. Pero no nos adelantemos. Sarmiento comparte estas ideas y, al revés de lo que decía Echeverría, que había que educar a las masas, bueno, no perdamos tiempo. En realidad esto lo dice Alberti. No perdamos tiempo. Traigámoslo ya formados a esos obreros que necesita el capitalismo, el capitalismo que quieren fundar ellos en América. Bueno, y Sarmiento también entra en esa posición y propone, bueno, ese modelo de sustitución de la población nativa por una población importada. Lo mismo que hacen con las manufacturas, ¿Para qué vamos a fabricar acá si lo podemos comprar hecho? Lo mismo con nuestro pueblo. ¿Para qué vamos a formar este pueblo si podemos traer otra gente ya formada en la disciplina del trabajo, de la empresa capitalista que se considera la base de la economía del nacional? Bueno, es la terrible herencia intelectual de Sarmiento, que en su último libro, Conflicto y Armonías de las Razas en América, título engañoso, que en realidad no lo puso él, sino los editores de esos libros, de ese manuscrito, ese extenso manuscrito. Allí propone, postula, digamos, las tesis de los positivistas europeos, los intelectuales europeos que dicen, y los cita Sarmiento textualmente, vean un indio de cualquier región, puede decirse que se han visto todos, dice el sabio, entre comillas, Juan de Ulloa. El indio se distingue de manera singular por su naturaleza apática e indiferente. Es incapaz de concebir como de raciocinar. Esto dice otro positivista francés. Y el colmo, el suizo Luis Agassiz, citado también textualmente por Sarmiento, afirma que en Brasil el híbrido de blanco e indio es pálido, afeminado, débil, perezoso y terco. Y lo peor es que al mezclarse con negros o blancos, el indio imprime su marca más profundamente, con lo cual vaticinaba este sabio que iba a haber una regresión de la población en Brasil al salvaje original. Fíjense ustedes, esta era la ciencia positivista que Sarmiento y sus seguidores imponen, ¿no es cierto?, como canon en la cultura universitaria. Se iban a subir a los árboles otra vez, claro. Esto es tremendo porque sin duda ha dejado su huella. Ramos Mejía, que fue después de Sarmiento uno de los presidentes del Consejo Nacional de Educación, un, digamos, modelador de los criterios de la enseñanza, habla de los caudillos federales como animales. A Rosas, a Facundo, ¿no es cierto?, los trata como casi vertebrados. Y aplica toda esa ciencia supuestamente, ¿no es cierto?, científica, esa ciencia, entre comillas, positivista,
a denostar el movimiento federal, ¿no? que era, bueno, claro, el gran contradictor y cuestionador del modelo oligárquico en el país. Hugo sí. Chumbita, del otro lado, una vez te escuché por la Nacional Folclórica, la Radio Nacional Folclórica, cuando la dirigían Marcelo Simón y Pedro Patzer, te escuché decir hace un tiempo, y quiero ver si te escuché bien, que San Martín tenía mucho éxito en la recluta porque hacía sus discursos en quechua, que sabía hacer convocatoria en quechua, idioma muy poético y simbólico que conmovía y ganaba la adhesión. Escribe las proclamas de San Martín en quechua, ¿no es cierto?, son muy impactantes, muy poéticas, porque de esas proclamas, cuando San Martín quiere levantar, ¿no es cierto?, a los indios, junto con su ejército libertador, él lanza las proclamas en castellano y en quechua y en aymara, pero las traducciones que se han hecho no son traducciones textuales. Esto es algo que fue estudiado por un lingüista ya desaparecido, un cordobés amigo, Romiñahui, ¿no?, que él las traducía literalmente en todo su sentido poético, ¿no? Y claro, San Martín era un admirador de las culturas originarias. San Martín llegó a proponer reeditar los libros, el gran libro de Garcilaso de la Vega, los comentarios reales de las incas, ¿no? Era su libro de cabecera, en cierto modo, que él trajo desde España y lo acompañaba en su campaña. Y en una carta a Guido le dice: Guido, usted no se quedó con el libro, no lo encuentro entre mis textos. Todos esos libros, después él los donó para fundar bibliotecas, ¿no?, aquí en América. Pero quisiera terminar este repaso con las conclusiones que uno puede sacar de los textos de Mitre. Mitre no es tan deslenguado como Sarmiento, pero en realidad piensa lo mismo. Y en su historia de San Martín, ¿no es cierto?, está claramente esta visión racista, donde los pueblos autóctonos y los afrodescendientes, ¿no es cierto?, y los mestizos son la carne de cañón, ¿no?, pero los dirigentes son ellos, los descendientes de europeos, raza destinada a gobernar el mundo, dice Mitre, en una frase que, digamos, nos hace pensar en Hitler, ¿no? La raza europea a la que está destinado el gobierno del mundo, así llega a decir Mitre. Bueno, pero esta ideología se impone sobre todo porque el aluvión inmigratorio cambia la proporción de población nativa y población extranjera, que en la época, digamos, de principios del siglo XIX, en las grandes ciudades, la población extranjera llega a ser la mitad o más de los varones, de la población llamada económicamente activa, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa después? Esto, con el cese de la inmigración masiva en los años 30, empieza a cambiar, y en la época, digamos, en las vísperas del gobierno de Perón, la proporción de extranjeros se ha reducido a un 15% e incluye los migrantes de los países vecinos, lo cual contribuye a latinoamericanizar la clase obrera y las clases populares en nuestro país. Y esta es la explicación de fondo de lo que es el peronismo. El peronismo es la nacionalización de un país que había sido extranjerizado,
entregado al capital británico, ¿no es cierto?, poblado preferentemente con europeos para disminuir o desplazar a la población autóctona. Esto ha ido cambiando. La guerra mundial, las migraciones internas, una serie de circunstancias favorecen el cambio en la composición de la sociedad argentina. Y el peronismo, dicho así, muy rápidamente, esto merece un análisis más profundo, es la emergencia de esa sociedad que se ha americanizado, que se ha argentinizado, y deseuropeizado en gran medida, ¿no es cierto? Aunque todavía la clase alta mantiene su devoción a Francia, a Inglaterra. Bueno, ¿qué ha ocurrido, me pregunto yo, desde el peronismo original de los años 40, 50, un a aporte, hoy? un aporte de Sí. forja en el pensamiento nacional, que se están cumpliendo 90 años, y usted lo trató el tema muchas veces. Lo de Jaureche, Scalabrini, Sí. Homero Mansi, es, digamos, previo a esto que está diciendo usted, de la llegada del peronismo y cómo el pensamiento nacional empezó a tener el valor. Mira el micrófono. Claro, claro. Eso ya forja, anticipa, ¿no?, esta concepción nacional. Y no casualmente emerge del radicalismo irigoyenista, ¿no es cierto?, la vertiente popular del radicalismo. Ahora, después, ¿no es cierto?, incluso después del 56, del 55, de la caída del peronismo, se acelera la penetración del capital extranjero, de las empresas extranjeras, las petroleras, las automotrices, ¿no es cierto?, y todo lo que viene detrás. Y en los últimos años, en el siglo ya XXI, la extranjerización del comercio, de los productos, la tecnología, ¿no es cierto?, es aún más acentuada, y es la explicación de que hayamos llegado a tener un presidente como el que tenemos, este desgobierno que gobierna para los yanquis y para los israelíes antes que para los argentinos. Bien, Hugo. Excelente es un tema clase. para discutirlo, pero creo que vale la pena plantearlo. Un Excelente gobierno clase. que odia a los argentinos, Hugo. Porque nos odian. El gobierno nos odia. Y esta cuestión del racismo que nos acusan, yo sospecho, no tengo pruebas, pero sospecho que fue armado por los ingleses, ¿no?, terriblemente ofendidos por la derrota futbolística, ¿no es cierto?, en el campo de juego, y se expandió así de manera dispersa a través de esas redes que maneja cualquiera, que dicen cualquier cosa y donde terminan engañando a quienes se dejan seducir por los más gritones, ¿no? Esto es absurdo, acusar de racismo a Argentina, que es uno de los países menos racistas, lo cual no quiere decir, ¿no es cierto?, que no prestemos atención al otro fenómeno, de la extranjerización de la infraestructura económica, social, comunicacional, incluso, donde, bueno, tenemos diarios, medios de comunicación que son de capitales extranjeros, donde tienen mayoría los accionistas norteamericanos o españoles. Bueno, esa extranjerización tiene efectos deleterios sobre nuestros jóvenes y sobre esa masa que han arrastrado, ¿no es cierto?, a votar en contra de sus intereses. Algunos de sus libros usted destaca que hasta el 55 íbamos camino a ser una nación, y que a caída del peronismo, el 55, pasamos a ser un país cualquiera. O sea, no había inflación, no había pobreza, no había desocupación, no había deuda externa. Todo eso, la verdad que no me acuerdo, sí, pero se lo leí a usted hace ya unos años. Era un país que tenía
industria nacional, las 40 manzanas en Córdoba se fabricaban desde tractores hasta los aviones Pulqui, camioneta, la estanciera, el rastrojero, la moto Puma, todo eso recuerdo que usted lo trató en uno de sus libros y que decía que el país de en ese entonces 12, 14 millones de habitantes iba camino a ser una nación. Ese es el camino que quedó trunco y que tenemos que volver a recuperar. Hugo Chumbita en la mañana de Juan Domingo, un lujo que nos debíamos y que hemos podido concretar con el día de hoy. Te vamos a llamar muchas veces, Hugo, porque es muy valioso tu aporte siempre y es un orgullo tenerte en nuestro programa. Gracias, Martín. Y bueno, y les recomiendo que se hagan con mi libro, que estamos presentando en estos días. Repetimos el título. Hijos del País. Hijos del País. San Martín, Facundo, Alem, Irigoyen y Perón. A verlo, la portada, maestro. Es la historia, la biografía de estos grandes conductores de los movimientos populares que se van hilvanando en la sociedad argentina y que todos ellos están marcados por ese patriotismo que tiene una raíz para ellos materna en su historia personal. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, repetime el título del libro, mostralo de nuevo. Hijos del País. Hijos del País. Hugo Chumbita, nuestro historiador, invitado en el día de hoy. Merece otro aplauso, ¿no? Sí, completamente. Bueno, muy bien. Bravo, Hugo. Ídolo. Un corte y volvemos, pero antes, el tape 1 podemos poner La Tierra Explota, estreno sábado, el sábado que viene, a las 20 horas, en el Cine Gomón, en la avenida Rivadavia, 1635 de la Ciudad de Buenos Aires. Las funciones son parte de las actividades contra la ley de extranjerización de la tierra. Es un documental sobre 4 mujeres que lideran la resistencia contra el extractivismo en Argentina, dirigido por Juan Pablo Lépore. El cine es trinchera, la calle es nuestra respuesta, el pueblo tiene el poder. Vemos. La ONU ha reconocido un punto de no retorno que es el momento en el cual la Tierra va a desencadenar cambios irreversibles, alterando las condiciones de vida tal cual las conocemos. ¿Cuál es el grado de contaminación que produce esta extracción de litio? ¿Y por qué no se le ha informado a la sociedad? Venía acá, bien acá enfrente, soltaba el veneno que estaba pulverizando, seguía por arriba de la escuela. Nos pedimos a la gente que nos acompañe a esta lucha para que podamos vivir más mejor. ¿Cómo pudimos poner en riesgo nuestra propia supervivencia? ¿Qué decisiones tomamos para llegar a este punto? Y lo más importante, ¿cómo salimos de esto? Por eso iniciamos este viaje para tratar de encontrar personas y comunidades que hoy están creando otro camino posible a este colapso civilizatorio. La mañana de Juan Domingo. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web.
Perderte la juntada no da. Pillar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. InfoShow con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. La mañana de Juan Domingo. Otra vez les recomiendo la lectura de estos dos libros de Santiago Cunio, Democracia Confederal 1 y 2. En este caso dice Democracia Confederal 2, pero es 1 y 2. Es un trabajo muy valioso de exploración de las posibilidades de desarrollo en esta nueva etapa de Argentina para generar un país más autóctono, más sólido hacia adentro, menos lábil a los buitres de afuera que nos quieren chorear todo, y además está desarrollado con un sentido histórico, con un sentido civilizatorio, y que tiene que ver con la historia de la formación de la República Argentina. Democracia Confederal 1 y 2 de Santiago Cunio se puede comprar a través de Mercado Libre, y también si andan por Buenos Aires y van a comer pizza ahí a Guerrín o por ahí, justo en el kiosco frente a Guerrín lo venden directamente. Democracia Confederal, de confederación, 1 y 2 de Santiago Cunio, en la pizzería Guerrín enfrente en el kiosco y a través de Mercado Libre. Yo se lo recomiendo. Bienvenidas las queridas compañeras María Eugenia Otaegui, psicóloga social, y Bárbara, abogada, integrantes de un espacio ciudadano conformado por trabajadores y profesionales y en apoyo de la lucha contra esta pretensión de rifar a la Argentina. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Queremos agradecer en principio que nos hayan invitado a vos y al equipo. Nos parece importante que estos temas puedan llegar a la ciudadanía, porque bueno, hoy no está en otros canales, ¿no? O sea, eso está sucediendo. No informan, desinforman y bueno, nos parece importante que podamos tener la palabra. Nosotros venimos impulsando una iniciativa ciudadana. El 14 de julio presentamos en el Senado un pedido de audiencia pública que es obligatorio para tener un debate abierto, informado y con participación. Porque bueno, merece tener un debate técnico, hablar del impacto ambiental y todo lo que conlleva la ley de tierras y el superrigi. Entendemos que no se discute una ley más, sino que se discute que quién decide el futuro de la Argentina. El superrigi habla de 30 años. Y bueno, nos parece importante que nos puedan informar de qué se trata. Y para eso vinimos con Bárbara, nuestra abogada,
con quien venimos llevando este tema adelante en el Senado. Bárbara Bértola. Sí. Bueno, perdón. Sí, bueno, nosotros presentamos un pedido solicitamos al Senado que se implementara una audiencia pública previo al tratamiento del proyecto de ley Superrigi. Esto es así porque el proyecto de ley Superrigi tiene un impacto directo en todo lo que es el uso de recursos ambientales estratégicos, recursos naturales estratégicos de la nación. Y aparte de eso, aparte del uso de esos recursos estratégicos, las actividades que está promoviendo la instalación de actividades innovadoras a nivel tecnológico, que son demandantes, intensivos de recursos naturales y aparte tienen la capacidad de degradación del ambiente. Y bueno, lo que tiene el Superrigi es que propone o promueve la instalación masiva de esas empresas. Entonces, puede tener un efecto acumulado que no está dimensionado. Lo que nosotros estamos pidiendo es un debate público, porque así lo dice, o sea, la Argentina tiene firmado, está adherido al Acuerdo de Escazú, tiene rango constitucional ese acuerdo, está incorporado en la legislación, y eso lo que implica es que todas las cuestiones o todos los proyectos y todas las legislaciones que puedan llegar a tener impacto ambiental deben ser informadas, sometidas a control de la ciudadanía, y tiene que estar también habilitada la participación en un debate público y en un debate que también es un debate técnico, precisa información técnica. Así que, bueno, como dijo María Eugenia, nosotros presentamos una solicitud al Senado para que se incorporen o se implementen estos mecanismos que den cumplimiento a lo que dice el Acuerdo de Escazú y a la Ley General del Ambiente, y aparte de eso le pedimos también en otra presentación que el Senado disponga en forma pública que el Senado también disponga en forma pública, que habilite que la ciudadanía pueda acceder a todos los informes técnicos que se hayan elaborado o que vayan a elaborarse para la sanción para el tratamiento de este proyecto. No sé si... Ven, yo voy a hacer un insert. Es extraordinaria Argentina. Vienen los tipos, se organizan para chorearnos de manera vil y para quedarse con el país. Un poco lo que habíamos visto que planteaban Sarmiento y que planteaban otros supuestos héroes públicos. Y de pronto de Argentina surgen las mujeres que salen a pelear por el país. Estoy haciendo un insert nada más, pero para valorar las cosas. Está el tema de los poderosos que se quieren chorear toda la Argentina y toda la riqueza, y después tirarán una propina para los que vivimos acá y nacimos acá. Se organizan, manejan pautas televisivas, pautas radiales, se asocian con los diarios para imponer la lógica del extranjero que viene a quedarse con todo lo nuestro, y del pueblo nuestro, de la educación nuestra, de las profesionales como Bárbara, que es abogada, de la compañera María Eugenia, que es psicóloga social, y nosotros, que somos ustedes, digamos, que somos las personas que estamos en contacto con ustedes todas las mañanas, se hace una asociación cívica de amor por el país, de lucha por los derechos de la gente que vive en este país, por todos sus patriotas que han vivido y muerto en defensa de la patria, por la bandera, por la universidad gratuita, por tantas cosas que Argentina inspira a las personas de este país a defender su integridad, sus riquezas, su destino común. Yo la felicito, sigamos hablando de esto, pero quiero destacar esto porque es muy lindo que en la sociedad permanentemente surgen de la educación, surge del pensamiento nacional, luchadores de la patria. Ustedes son patriotas, digamos, que vienen a pelear para que no se lleven la riqueza del país.
Te corté, Bárbara. ¿Estaba bien así, María Eugenia? Sí, está muy bien, está muy bien. Sí, es la riqueza del país. Nosotros en sí lo que estamos diciendo, lo que queremos que se entienda es el impacto que tiene esta ley o este proyecto de ley merece y obliga a que el Senado implemente mecanismos de participación ciudadana. Y a su vez que también, o sea, no sé si recuerdan ustedes que en la ley de glaciares hubo audiencias públicas. Esas audiencias públicas igual, a mi entender, no satisficieron lo que es lo que solicita o lo que ordena el convenio de Escazú, porque también tiene que haber de parte del Estado una información técnica y dispuesta en forma suficiente para que la ciudadanía pueda conocer los alcances del proyecto de ley. Entonces no es solamente una audiencia pública que la gente vaya a hacer una expresión. O sea, esas expresiones tienen que estar fundadas y también tienen que haber requerimientos hacia el Estado para que el Estado dé las informaciones, precisiones y alcances que va a tener la ley, porque la ley tampoco es muy clara en algunos puntos, o lo que puede llegar a entenderse como claro es bastante conflictivo. El proyecto de ley Superrigi involucra la gestión y la administración de recursos naturales, el acceso a la energía, acceso a los servicios públicos, y son cuestiones, o sea, el proyecto involucra temas de muy diversa complejidad y de muy distintas áreas y disciplinas. Y eso necesita informes que no lo están haciendo y que no están. No sé si... Bárbara Beatriz Bértola, María Eugenia Otaegui, muchas gracias por contar con nosotros en esta lucha que apoyamos, por supuesto, en defensa de los intereses de la patria como ustedes. Bueno, muchas gracias, compañeros. Gracias. Nos vamos. Nos Abrazo fuimos. de gol, diría el mariscal. Nos vamos, pero volveremos, dijo MacArthur, ¿no? Martín, una sola cosita. ¿Ustedes, chicas, tienen una agrupación formada? No es agrupación, es una petición ciudadana que hicimos. La primera petición está acompañada y adhirió, por ejemplo, el doctor Zaffaroni, entre otros. Y Martín García. Sí, Martín García. Sí, lo que sí por ahí nos sirve es mencionar el Instagram que nosotros estamos tramitando, que es Audiencia Pública Superrigi. Audiencia Pública Superrigi, con eso cerramos y pasamos a los BRICS, el informe de los BRICS en la mañana de Juan Domingo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La mañana de Juan Domingo. Катхак и Бхаратнатьям, болливудский и пенджабский. В Индии без хореографических номеров не обходится ни одно мероприятие. Насладиться феерией живых представлений, традиционных танцев и музыки смогли и москвичи. Хотелось почувствовать такой кусочек Индии в Москве, посмотреть, что здесь есть интересного, напитаться как-то индийской атмосферой, индийской культурой, пообщаться с единомышленниками, ну и, конечно, найти красивые штучки. Украшения и изделия ручной работы, ароматы, косметика и специи. На индийском летнем базаре гости познакомились с разнообразием национальной кухни. Это самоса, вегетарианская самоса, индийский популярный закуски, там внутри есть картошка и зеленый горошек. Русский блюд всегда самоса, шашлык из курицы, домашний сыр на углях, еще палак-панир, это домашний сыр с пинатом соусе. Люди с удовольствием пробовали себя и в йоге, и в драпировке сари, и в росписи мехенди. Это отличная возможность узнать больше о национальной кухне, об истории. Такое мероприятие очень важно, потому что можно получить больше информации об этой культуре от самих жителей Индии. Летний базар организовала Ассоциация индийских женщин на территории посольства республики в Москве. Мы уделяем большое внимание развитию различных навыков, личности и образования женщин и детей.
Основная идея заключается в том, чтобы предоставить платформу, создать мероприятие, которое объединяет людей двух стран, чтобы они лучше узнали друг друга, пообщались и повеселились. Подчеркнули и важность сохранения природы. В этом году мы пытаемся сфокусироваться и на защите окружающей среды. Поэтому у нас есть стенд, где мы призываем людей посадить дерево. Тем самым мы пытаемся сделать это мероприятие с нулевым углеродным следом. Индийский летний базар проводится в Москве ежегодно. Анна Грызлова, Александр Мартынов, ТВ Брикс. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento. Aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún sueño más querido de la patria en la extensión. Querido de la patria en la extensión. Uno más uno, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información